Un contador murió 4 minutos y regresó sabiendo los números exactos de una cuenta secreta que solo su pastor conocía. Esto no es una parábola. Es un caso que los médicos no pudieron explicar y que la Iglesia hizo todo lo posible por silenciar. Hay ciudades en América Latina que han aprendido a construir catedrales con una mano y a esconder secretos con la otra. Monterrey, México, es una de ellas. Una metrópoli de acero, montañas y ambición, donde los negocios y la fe llevan décadas compartiendo el mismo edificio, a veces literalmente. En esta ciudad, los ministerios no son pequeñas capillas de barrio, son corporaciones espirituales con pantallas LED del tamaño de estadios, transmisiones en vivo que alcanzan millones de hogares desde Tijuana hasta Buenos Aires y estructuras administrativas que harían envidia a cualquier empresa del Fortune 500. Monterrey no es solo la capital industrial del norte de México. Para muchos latinos creyentes, es también la capital espiritual de una generación entera, y es precisamente aquí, en el corazón de uno de esos ministerios, donde comienza este caso. No vamos a mencionar el nombre de la congregación, no porque no lo conozcamos, sino porque lo que importa en este relato no es la institución. Lo que importa es el hombre. Un hombre que durante años caminó por los pasillos de ese edificio imponente sin que nadie le prestara demasiada atención. Un hombre que no predicaba, no cantaba en el equipo de alabanza, no aparecía en los videos de redes sociales con versículos sobre prosperidad. Era invisible de la manera más útil posible. Era el contador. Su nombre es Andrés Valadez. Andrés nació en Saltillo, Coahuila, hijo de una madre que lavaba ropa ajena para pagar la escuela y de un padre que desapareció antes de que él cumpliera 10 años. Esa ausencia paterna es un detalle que no puede pasarse por alto, porque marcó en Andrés una sed particular, la sed de estructuras confiables, de sistemas que no fallen, de números que no mientan. Mientras otros niños de su colonia encontraban refugio en las pandillas o en la resignación, Andrés encontró el suyo en los libros de matemáticas. No era el más sociable, no era el más carismático, pero era el más preciso. Estudió contaduría pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una beca que defendió con calificaciones impecables. Se graduó sin fiestas ni celebraciones grandes, porque su madre no podía costearlas, y consiguió su primer trabajo en una firma de auditoría local 3 semanas después de recibir su título. Durante casi una década, Andrés construyó una reputación silenciosa pero sólida, el hombre que encuentra lo que otros no quieren que se encuentre. Fue precisamente esa reputación la que llamó la atención de la administración del ministerio. Cuando Andrés entró por primera vez a las oficinas de la congregación, hace aproximadamente 6 años, lo hizo con la misma actitud con la que entraba a cualquier cliente: observar, registrar, analizar. Su fe en ese entonces era lo que muchos describirían como cultural. Había sido bautizado de niño, conocía los himnos, respetaba la Biblia sobre la mesa de su casa. Pero no era un hombre de iglesia en el sentido activo de la palabra. Lo que lo llevó a aceptar el puesto no fue una convicción espiritual, sino una oferta económica que duplicaba su salario anterior y la promesa de estabilidad que siempre había buscado. Y al principio, todo parecía exactamente lo que prometía ser. Las instalaciones eran impresionantes. Mármol en los pisos, madera importada en las oficinas de liderazgo, una sala de juntas con tecnología de punta donde se tomaban decisiones que afectaban a decenas de miles de familias latinas cada semana. Andrés fue asignado al equipo de finanzas internas, con acceso a los registros de diezmos, ofrendas especiales, donaciones de empresas y movimientos de las cuentas operativas del ministerio. Era un trabajo técnico, sistemático, casi mecánico. Exactamente como a él le gustaba. Durante los primeros 2 años no vio nada fuera de lo ordinario, o al menos nada que pudiera interpretar con certeza como una irregularidad. Había partidas presupuestarias
que le generaban preguntas, ciertos gastos clasificados bajo categorías demasiado amplias, transferencias que no tenían documentación de respaldo completa. Pero en el mundo corporativo, ese tipo de desorden administrativo no es excepcional. Andrés lo anotaba, lo reportaba internamente, y cuando sus observaciones eran ignoradas o minimizadas con explicaciones vagas, aprendía a seguir adelante, porque eso es lo que hace un empleado en una institución con poder. Pero hay un momento en la vida de ciertos hombres en el que la precisión se convierte en un problema, en el que ver con claridad deja de ser una virtud y empieza a ser una amenaza. Para Andrés, ese momento llegó en el tercer año de su trabajo, cuando durante una auditoría de rutina encontró lo que no debería haber encontrado: una serie de transferencias sistemáticas hacia cuentas que no correspondían a ningún proveedor registrado, ningún proyecto misionero documentado, ninguna causa benéfica verificable. Los montos no eran pequeños, y el patrón era demasiado consistente para ser un error. Andrés no reaccionó con escándalo. Reaccionó como siempre reaccionaba, con más análisis. Pasó semanas cruzando datos, verificando fechas, comparando estados de cuenta. Lo que encontró al final de ese proceso era un esquema que combinaba desvío de diezmos con operaciones que los especialistas en lavado de dinero reconocerían de inmediato. Dinero que entraba como ofrenda de cientos de familias trabajadoras, muchas de ellas inmigrantes, muchas de ellas sacrificando lo poco que tenían porque creían que estaban sembrando en Tierra Santa, y que salía transformado, lavado, hacia destinos que no tenían nada que ver con el reino de Dios. Y aquí es donde este caso toca una herida profunda en el alma latina, porque el pueblo hispano tiene una relación con la fe religiosa que va mucho más allá de la teología. Para millones de familias latinas, la iglesia no es solo un lugar de culto, es la red de seguridad social que el Estado nunca les garantizó. Es el espacio donde el inmigrante indocumentado encuentra comunidad, donde la madre soltera encuentra apoyo, donde el joven que salió del barrio encuentra identidad. Cuestionar al pastor no es solo un acto de rebeldía religiosa, es una ruptura con todo ese sistema de pertenencia. Y los líderes que conocen este mecanismo lo usan con maestría. Andrés lo sabía, y por eso tardó tanto en actuar. Pero hay un límite para la contención de un hombre que ha pasado su vida creyendo en la integridad de los números. Llegó el momento en que Andrés comenzó a preparar la documentación formal para presentarla a las autoridades competentes. Tenía evidencia, tenía fechas, tenía montos, tenía todo lo que un investigador necesita para construir un caso sólido. Lo que no tenía era tiempo, porque la mañana en que Andrés Valadez tenía todo preparado sobre su escritorio, con los archivos abiertos en su pantalla y el informe casi listo para ser enviado, su corazón se detuvo. 4 minutos. Eso es lo que los registros médicos documentan. 4 minutos en los que Andrés Valadez no existió en este mundo. Y lo que ocurrió en esos 4 minutos es exactamente lo que nadie en ese ministerio quería que usted escuchara. Existen momentos en la historia de un ser humano que no pueden ser explicados únicamente con el lenguaje de la medicina. Momentos en los que los instrumentos registran una cosa, pero la realidad parece estar contando una historia completamente diferente. Lo que ocurrió el martes por la mañana en las oficinas administrativas de aquel ministerio en Monterrey es uno de esos momentos. Y lo que ocurrió después, en la sala de reanimación del Hospital Christus Muguerza, es lo que convierte este caso en algo que los protocolos clínicos simplemente no alcanzan a contener. Andrés Valadez llegó a su oficina ese día como cualquier otro. Estacionó su Nissan gris en el mismo lugar de siempre. Saludó con un gesto discreto al guardia de seguridad en la entrada. Subió por el elevador hasta el 4º piso y se sentó frente a su escritorio exactamente a las 8:15 de la mañana. Sobre la mesa tenía 3 cosas: una taza de café negro que nunca terminaría, una carpeta con documentos impresos que representaban meses de trabajo silencioso,
y una pantalla con archivos abiertos que contenían información suficiente para destruir la reputación de varios hombres muy poderosos. Llevaba aproximadamente 40 minutos trabajando cuando ocurrió. No hubo señales previas dramáticas. No hubo un dolor de pecho cinematográfico que le diera tiempo de despedirse. Fue súbito, absoluto y sin negociación. Una presión brutal en el centro del pecho, un instante de oscuridad que no se parece a ningún sueño, y después nada. Andrés Valadez cayó hacia adelante sobre su escritorio y no volvió a moverse. Una asistente administrativa que pasaba por el corredor escuchó el golpe. Abrió la puerta, lo vio desplomado y gritó pidiendo ayuda. En menos de 3 minutos, el servicio de emergencias fue contactado. En menos de 12 minutos desde el colapso, Andrés ingresaba en camilla al servicio de urgencias del hospital privado más cercano, con un equipo paramédico que ya había iniciado maniobras de reanimación durante el trayecto. La doctora que recibió el caso esa mañana fue la Dolly Anumat Moram, Lucía Mendieta. Es importante que usted entienda quién es esta mujer, porque su testimonio, en este caso, no proviene de alguien predispuesta a creer en milagros. La Dora Camboramanaom. Mendieta es cardióloga con más de 18 años de experiencia clínica, formada en la UNAM y con especialización en electrofisiología cardíaca realizada en Houston, Texas. Es una profesional reconocida en su campo, publicada en revistas médicas indexadas. Y es, según sus propias palabras declaradas en una entrevista posterior, una mujer que no tiene ninguna religión y que no tenía ningún interés en tener una. La ciencia chafó para ella era suficiente. Los datos, suficientes. El método clínico, suficiente. Esa mañana, la suficiencia de todo aquello iba a ser puesta a prueba. Cuando Andrés ingresó a la sala de reanimación, el monitor cardíaco confirmó lo que los paramédicos ya sospechaban: fibrilación ventricular severa, seguida de un paro cardíaco completo. La doctora Mendieta y su equipo iniciaron el protocolo de reanimación cardiopulmonar avanzada de manera inmediata. Compresiones, medicación intravenosa, preparación del desfibrilador. Todo ejecutado con la precisión fría y entrenada que solo se adquiere después de haber estado muchas veces en ese mismo lugar. Pero el corazón de Andrés Valadez no respondía. El monitor seguía trazando la línea recta que en el lenguaje médico lo dice todo sin decir nada. Asistolia, ausencia total de actividad eléctrica cardíaca. En términos clínicos y legales, en ese momento, Andrés estaba muerto. Aquí es donde este relato exige que hagamos una pausa técnica, porque existe una confusión que el mundo moderno ha instalado en la mente colectiva y que es necesario desmantelar con precisión. Cuando alguien escucha sobre una experiencia cercana a la muerte, el primer mecanismo de defensa del escepticismo moderno es reducirla a una categoría conocida: alucinación por hipoxia, actividad residual del sistema nervioso, efecto de los medicamentos administrados durante la reanimación o, en el mejor de los casos, lo que la cultura New Age denomina un viaje astral. Esas explicaciones tienen una cosa en común: todas ubican la experiencia dentro del cerebro del paciente, como un producto interno de un sistema biológico bajo estrés extremo. Pero una experiencia cristiana genuina de revelación no se comporta como una alucinación, y la diferencia no es teológica, es verificable. Una alucinación por hipoxia produce imágenes fragmentadas, incoherentes, emocionalmente intensas, pero factualmente vacías. El paciente ve luces, siente paz, a veces ve figuras familiares, pero no regresa con datos, no regresa con información específica, verificable, externa a su propio conocimiento previo. No regresa sabiendo cosas que ocurrieron en lugares a los que nunca tuvo acceso. Andrés Valadez regresó con datos, pero antes de llegar a lo que vio, es necesario terminar de documentar lo que ocurrió en esa sala de reanimación, porque la cronología importa. La data trusta. Mendieta aplicó las primeras descargas del desfibrilador sin respuesta.
Continuó con el protocolo. Segundo ciclo, sin respuesta. La presión en la sala era la presión silenciosa que solo existe cuando los profesionales saben que el tiempo se está acabando y que el margen entre la vida y la muerte se mide en segundos. Tercer ciclo de maniobras. Más medicación. El equipo trabajaba con la disciplina de quien sabe que no puede permitirse el pánico, pero también con la conciencia de quien empieza a calcular cuánto tiempo más es razonable continuar. 4 minutos. Ese fue el período total de muerte clínica documentado en el expediente de Andrés Valadez. 4 minutos en los que el monitor no registró ninguna actividad cardíaca. 4 minutos en los que, desde cualquier perspectiva clínica estándar, Andrés no estaba en este mundo. Y entonces, en el momento en que la Dr. Iratai Mendieta se preparaba para lo que habría sido la última descarga del protocolo, el monitor cambió, no gradualmente, no con la lentitud esperanzadora de una recuperación progresiva. El ritmo cardíaco de Andrés regresó con una firmeza que la propia Docast honra. Mendieta describiría después como clínicamente atípica, como si algo hubiera tomado una decisión. Lo que ocurrió en los minutos siguientes dentro de esa sala de reanimación es algo que la Dr. Mendieta ha narrado en más de una ocasión, con la misma incomodidad visible de quien está obligada por su integridad profesional a reportar algo que su marco teórico no puede absorber completamente. Andrés Valadez recuperó la conciencia con una rapidez inusual, y lo primero que hizo, antes de preguntar dónde estaba, antes de reaccionar al dolor físico que una reanimación cardiopulmonar deja en el cuerpo, antes incluso de llamar a su madre, fue pronunciar con voz débil, pero absolutamente articulada, una serie de números. La Dr. Mendieta pensó inicialmente que era desorientación post-reanimación, un efecto conocido en pacientes que recuperan la conciencia después de un paro cardíaco, pero Andrés no estaba desorientado. Estaba, según ella misma declaró, extrañamente lúcido, y los números que pronunciaba no eran aleatorios, eran secuencias, eran referencias, eran el tipo de información que un hombre que acaba de pasar 4 minutos clínicamente muerto no debería tener ninguna razón para conocer. Esa tarde, cuando Andrés fue trasladado a una habitación de recuperación y pudo hablar con más claridad, comenzó a describir lo que había experimentado durante esos 4 minutos. Y lo que describió no tiene ningún parecido con las alucinaciones documentadas en la literatura médica sobre experiencias cercanas a la muerte. Lo que describió era un juicio, y en ese juicio alguien le había mostrado cosas que cambiaron para siempre no solo su fe, sino el curso de varias vidas en Monterrey. La Dr. Freak. Lucía Mendieta, la cardióloga atea que lo trajo de regreso, sería la primera en admitirlo. Los 4 minutos de Andrés Valadez contienen algo que los médicos, hasta hoy, no han podido explicar. Hay descripciones que el lenguaje humano no fue diseñado para contener. Hay experiencias que regresan con el que las vivió como agua dentro de un vaso de papel, siempre a punto de desbordarse, siempre demasiado grandes para el recipiente. Andrés Valadez pasó los primeros días después de su reanimación en una habitación del hospital con una ventana que daba al Cerro de la Silla, esa montaña que los regiomontanos llevan tatuada en la identidad como símbolo de permanencia. Y desde esa cama, con el pecho adolorido por las compresiones y los cables del monitor aún pegados a su piel, Andrés intentó hacer lo que ningún idioma está completamente equipado para hacer: describir lo que vio del otro lado. No lo hizo de manera inmediata ni con facilidad. Los primeros días fueron de silencio, de un silencio particular, no el silencio del trauma ni el del miedo, sino el silencio de alguien que ha visto algo tan grande que necesita tiempo solo para decidir por dónde comenzar. Su madre, doña Carmen, una mujer pequeña de manos trabajadas que había viajado desde Saltillo en cuanto recibió la llamada, estuvo a su lado durante esas horas sin presionarlo.
Ella había orado toda su vida por ese hijo que nunca había terminado de entrar del todo a la fe, y ahora lo miraba con los ojos de quien reconoce que algo fundamental ha cambiado en el interior de una persona, aunque todavía no sepa exactamente qué. Fue al cuarto día cuando Andrés comenzó a hablar. Lo que describió primero no fue una imagen sino una sensación. Dijo que el tránsito no fue como quedarse dormido. Fue como si una capa de estática que había cubierto toda su vida de manera tan constante que ya no la percibía como estática, sino como normalidad, de repente desapareciera. Como si hubiera vivido toda su existencia viendo el mundo a través de un vidrio empañado, y en ese momento el vidrio no solo se hubiera limpiado, sino que hubiera desaparecido por completo. Una claridad que no era visual únicamente. Era una claridad que lo atravesaba. Andrés dijo que se encontró en un espacio que no tenía las coordenadas que el cerebro humano usa para orientarse. No había arriba ni abajo en el sentido convencional. No había paredes que pudiera tocar, pero tampoco había ausencia de límites. Era un lugar que existía con una solidez diferente a la solidez material, más real que cualquier cosa que hubiera tocado en su vida, y esa paradoja, algo sin forma física que se sentía más concreto que el concreto, es una de las características que los investigadores de experiencias cercanas a la muerte han documentado en relatos de distintas culturas y épocas sin que ninguna explicación neurológica haya podido reproducirla de manera satisfactoria. Y entonces lo vio. Andrés no usó la palabra apareció cuando describió ese momento. Usó una palabra más precisa. Estaba. Como si la presencia no hubiera llegado desde ningún lugar, sino que hubiera sido revelada, como cuando alguien corre una cortina y el sol que siempre estuvo ahí finalmente puede entrar. Una figura que Andrés describió con una contradicción que repetía cada vez que intentaba explicarla. Era completamente familiar y completamente abrumadora al mismo tiempo. Como si una parte de él lo hubiera conocido siempre y otra parte de él supiera que no estaba equipado para ese encuentro. Lo que Andrés describió en ese momento no coincide con las representaciones sentimentales que décadas de cultura cristiana popular han instalado en el imaginario colectivo latino. No era la figura dulce de los cuadros de iglesia. No era el pastor de ovejas de mirada suave que aparece en las estampas que las abuelas guardan entre las páginas de la Biblia. Lo que Andrés vio tenía misericordia. Sí, una misericordia tan densa que describió como casi física, como algo que podía sentirse en el pecho con la misma certeza que se siente el calor. Pero esa misericordia no estaba sola. Estaba acompañada de algo que Andrés tardó varios minutos en encontrar la palabra correcta para nombrar. Y la palabra que eligió fue esta: santidad. No santidad como concepto teológico abstracto, santidad como realidad que consume, como fuego que no destruye pero que hace imposible permanecer igual después de haberlo tocado. Andrés dijo que en ese momento entendió por primera vez en su vida por qué los profetas en la Biblia caían rostro en tierra cuando se encontraban con la presencia de Dios. No era un gesto cultural ni una exageración literaria. Era la única respuesta física posible ante algo que excede por completo la capacidad del ser humano de mantenerse en pie sin ayuda. Quienes han seguido la serie The Chosen recordarán la escena en que Jesús entra al templo y encuentra los puestos de cambio, de moneda, los vendedores, el mercado que se ha instalado en el lugar que debería ser casa de oración. Lo que esa escena captura con una precisión narrativa que pocos productos audiovisuales cristianos han logrado es exactamente ese contraste. La autoridad que no necesita elevar la voz para que todos en la sala sepan que algo ha cambiado de manera irreversible. Esa misma autoridad, según Andrés, fue lo que sintió en esa presencia, y no es una comparación casual. Es una conexión que el propio Andrés estableció cuando, semanas después de su recuperación, vio esa escena por primera vez y tuvo que pausar el video porque reconoció algo que había experimentado en carne propia.
Así como Mateo, el cobrador de impuestos de The Chosen, fue llamado desde adentro de un sistema corrupto para convertirse en testigo de la verdad, Andrés Valadez era un contador dentro de una institución que había convertido el diezmo del pueblo en instrumento de enriquecimiento privado. La simetría no es decorativa, es la lógica del reino. Dios no busca a sus mensajeros entre los que ya están cómodos en los púlpitos. Los busca entre los que conocen el sistema desde adentro y todavía tienen integridad suficiente para ser incómodos. En esa sala sin coordenadas físicas, Andrés dice que Jesús no le habló con palabras en el sentido convencional del término. Fue una comunicación que describió como simultánea y total, como si la información no entrara por los oídos, sino que simplemente estuviera de repente dentro de él, con la misma naturalidad con que uno sabe su propio nombre. Y lo que esa comunicación contenía era un peso que Andrés dijo que no eligió. Nadie le preguntó si quería saberlo. Le fue dado con la misma autoridad con que esa presencia llenaba el espacio entero. Vio nombres, vio números, vio transacciones que había sospechado, pero que ahora veía con una claridad documental que ninguna auditoría humana le habría podido dar. Vio el interior de conversaciones que ocurrieron a puertas cerradas en oficinas de liderazgo, donde él nunca había estado presente. Vio el destino de dinero que había entrado como ofrenda de familias que lo daban con sacrificio genuino. Madres que separaban 100 pesos del gasto de la semana porque creían que estaban sembrando en tierra fértil. Jornaleros que diezmaban antes de pagar la renta. Inmigrantes en Estados Unidos que enviaban su ofrenda desde Houston y Chicago, con la fe de quien sabe que Dios ve lo que los hombres no ven. Y vio a dónde iba ese dinero. Pero lo que más marcó a Andrés, lo que lo dejó sin capacidad de articular palabras durante varios segundos cada vez que intentaba describirlo, no fueron los números ni las transacciones. Fue lo que Jesús le mostró a continuación. Fue la consecuencia. Las familias que habían dejado de creer, no porque Dios las hubiera fallado, sino porque los hombres que decían representarlo las habían traicionado. Los jóvenes latinos que habían abandonado la fe no por falta de hambre espiritual, sino porque lo que encontraron cuando buscaron pan fue un negocio disfrazado de altar. Las viudas que habían entregado sus ahorros bajo la promesa de una bendición que nunca llegó porque nunca fue el destino real de esa ofrenda. Y entonces Jesús le dijo algo que Andrés repite con exactamente las mismas palabras cada vez que lo cuenta, como si las hubiera memorizado, no con el cerebro, sino con algo más profundo. El cielo es real, pero la puerta está siendo bloqueada. No bloqueada por el pecado individual de cada creyente, bloqueada por quienes fueron puestos como guardianes de la puerta y decidieron convertirla en peaje. Andrés vio el peso de esa responsabilidad y vio que el tiempo de la separación entre el trigo y el joyo no era una metáfora para generaciones futuras, era una advertencia para ahora, para Monterrey, para los ministerios que habían crecido tanto que ya no podían ver a las personas debajo de las cifras de asistencia, para los pastores que predicaban sobre el sacrificio de Cristo desde edificios pagados con el sacrificio de los pobres. Y entonces, con la misma ausencia de transición con que había llegado, Andrés sintió que era devuelto. No eligió regresar, fue enviado, con una misión que no pidió y una información que nadie en aquel ministerio quería que él tuviera. Hay un tipo de valentía que no se parece en nada a la valentía de las películas. No tiene música de fondo, no tiene testigos que aplaudan, no tiene la adrenalina limpia del héroe que sabe que va a ganar. Es la valentía torpe y temblorosa del hombre común que sabe lo que tiene que hacer y lo hace de todas formas, no porque no tenga miedo, sino porque el peso de lo que carga es más grande que el peso del miedo. Esa fue la valentía de Andrés Valadez cuando, 7 días después de haber sido clínicamente declarado muerto en una sala de reanimación de Monterrey, pidió que le trajeran su teléfono. Buscó el contacto de uno de los diáconos principales del ministerio y escribió un mensaje que decía simplemente: «Necesito hablar con el liderazgo. Es urgente. Lo que tengo que decirles no puede esperar».
La respuesta tardó 2 días. Esos 2 días, Andrés los pasó en la habitación del hospital con una libreta que su madre le había traído, escribiendo. No escribía sus memorias, ni sus reflexiones personales. Escribía con la misma metodología con que había trabajado toda su vida profesional, en columnas, con fechas, con referencias cruzadas. Escribía todo lo que había visto durante esos 4 minutos con la precisión de un auditor forense que sabe que algún día ese documento va a necesitar sostenerse solo frente a alguien que no quiere creerlo. Nombres, cifras, fechas de transacciones, números de cuentas, detalles de conversaciones privadas que él nunca había presenciado físicamente, pero que ahora conocía con una especificidad que no dejaba espacio para la ambigüedad. Cuando el diácono finalmente respondió, el tono era el de alguien que visita a un enfermo por obligación pastoral más que por genuino interés en lo que ese enfermo tiene que decir. Llegó acompañado de otro líder del ministerio, un hombre que Andrés conocía del área de comunicaciones, alguien entrenado para manejar situaciones sensibles con la sonrisa correcta y las palabras correctas. Tomaron asiento a los lados de la cama con la disposición tranquila de quienes ya han decidido antes de escuchar que lo que van a oír no va a cambiar nada. Andrés habló durante 40 minutos. Les contó sobre los 4 minutos. Les contó sobre lo que había visto. Les contó sobre las salas sin coordenadas físicas, sobre la presencia que no necesitaba presentarse porque su identidad era imposible de malinterpretar, sobre la información que le había sido dada no como revelación mística, sino como documentación específica y verificable. Y entonces, con la libreta abierta sobre sus piernas, comenzó a leer los detalles, números de cuentas que él no había tenido acceso a ver en su trabajo, montos de transferencias que no aparecían en ningún registro al que él hubiera tenido acceso legal, nombres de personas fuera del ministerio vinculadas a las operaciones, fechas precisas de reuniones que habían ocurrido en lugares privados sin ningún registro oficial. El hombre de comunicaciones dejó de sonreír aproximadamente a los 10 minutos. El diácono, que había comenzado la reunión con los brazos cruzados y la postura relajada de quien escucha por cortesía, se incorporó despacio en la silla sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Andrés vio ese movimiento y supo que los números que estaba leyendo estaban aterrizando, que no eran inventados, ni eran generales, ni eran el tipo de acusación vaga que un hombre perturbado por una experiencia traumática podría construir desde su imaginación. Eran demasiado específicos, eran demasiado correctos. Cuando Andrés terminó de hablar, hubo un silencio que duró lo suficiente para ser incómodo. Fue el diácono quien lo rompió primero, y lo que dijo fue exactamente lo que Andrés había anticipado que diría, porque hay un guión que las instituciones con poder han perfeccionado durante siglos para responder a las voces que amenazan su estabilidad. Le dijo que lo que había vivido era sin duda una experiencia muy intensa, que el cerebro bajo estrés extremo puede producir visiones muy reales y muy detalladas, que era completamente comprensible, que después de un evento traumático como un paro cardíaco, la mente buscara narrativas que le dieran sentido a lo ocurrido. Le dijo que el ministerio se preocupaba por su recuperación, que lo cubrirían en oración, que lo mejor en este momento era descansar, recuperarse, y cuando estuviera listo reintegrarse con calma a la comunidad. No mencionó los números, no mencionó las cuentas, no preguntó cómo un hombre que había estado clínicamente muerto durante 4 minutos podía conocer información que nunca había tenido acceso a ver. Andrés los dejó terminar, y cuando el diácono hizo la pausa final que indicaba que la reunión había concluido a su criterio, Andrés dijo una sola frase con la calma de alguien que ya no está operando desde el miedo, sino desde algo más firme. El tiempo de la cosecha del trigo y la cizaña ha llegado. Eso no es mi opinión. Es lo que me fue dicho para que yo les dijera a ustedes. Los 2 hombres se levantaron, oraron brevemente sobre él con palabras que sonaban huecas en la habitación, y salieron. Lo que vino después ocurrió con la velocidad y la precisión que solo tienen las instituciones
que han practicado el silenciamiento. En menos de una semana, mientras Andrés todavía se recuperaba físicamente, comenzaron los movimientos. Su contrato con el ministerio fue rescindido formalmente bajo el argumento de reestructuración administrativa. Sus credenciales de acceso a los sistemas financieros fueron canceladas. Comenzaron a circular entre los líderes de células y grupos pequeños versiones vagas pero suficientemente dañinas sobre su estado mental, referencias cuidadosas a la fragilidad emocional que un evento como el suyo podía generar, sugerencias gentiles de que Andrés necesitaba ayuda que la comunidad no estaba equipada para darle. Y entonces llegó lo que para muchos latinos es el golpe más devastador de todos: el aislamiento social, porque hay que entender lo que significa para una persona criada dentro de la cultura evangélica latina perder la comunidad de la iglesia. No es simplemente dejar de ir a un servicio dominical, es perder la red completa de relaciones que durante años ha constituido el tejido social de su existencia. Es perder los amigos que son también hermanos en la fe. Es perder el grupo de WhatsApp donde se comparten los cumpleaños y las enfermedades y las peticiones de oración. Es perder el lugar donde uno sabe que si algo malo ocurre, habrá personas que llevarán comida a la casa. Para alguien como Andrés, que no tenía familia extensa en Monterrey y cuya red social había sido construida casi exclusivamente dentro de esa congregación durante 6 años, ese aislamiento no era una incomodidad, era una amputación. Pero algo había cambiado en Andrés que los que lo silenciaban no habían calculado correctamente. El hombre que había entrado a esa sala de reanimación era alguien que había aprendido a sobrevivir siendo invisible, a protegerse siendo discreto, a navegar instituciones poderosas siendo indispensable, pero no amenazante. Ese hombre ya no existía. Lo que regresó de esos 4 minutos era alguien que había visto el peso real de las cosas, que había estado en presencia de una autoridad, ante la cual toda autoridad humana es papel mojado, y que ya no tenía la misma capacidad de calibrar su silencio en función del costo personal que romperlo pudiera tener. Fue la Draprach Mendieta, la cardióloga atea, quien paradójicamente se convirtió en el primer muro de contención contra el silenciamiento. Intrigada por la especificidad de la información que Andrés había pronunciado durante su recuperación, y profundamente incomodada por la presión que comenzó a recibir de contactos vinculados al ministerio, sugiriéndole que manejara el caso con discreción, tomó la decisión que su formación científica le exigía: documentar. Escribió un informe clínico detallado sobre las circunstancias de la reanimación, la rapidez inusual de la recuperación de conciencia y la naturaleza específica y verificable de la información que el paciente había verbalizado durante las primeras horas posteriores al evento. Ese informe no fue publicado de manera inmediata, pero existía, y su existencia era suficiente para que el caso de Andrés no pudiera ser reducido a la historia de un hombre perturbado que había tenido un mal sueño durante una cirugía. Andrés, por su parte, hizo algo que nadie en el ministerio anticipó. No buscó un abogado, no buscó los medios. No abrió una cuenta de redes sociales para denunciar públicamente. Hizo lo que había aprendido a hacer desde niño cuando el mundo era demasiado grande y demasiado injusto para enfrentarlo de frente. Se sentó, abrió su libreta y siguió escribiendo, con más detalle, con más orden, con la paciencia de alguien que entiende que la verdad no necesita prisa porque no tiene fecha de vencimiento. Y mientras escribía, en las oficinas del 4º piso de aquel edificio de mármol, alguien que conocía el contenido de esa libreta comenzó a sentir por primera vez en mucho tiempo algo que el dinero y el poder no pueden comprar ni eliminar completamente: miedo. Hay una pregunta que persigue a todo aquel que escucha el caso de Andrés Valadez hasta el final. No es la pregunta sobre si los 4 minutos fueron reales. No es la pregunta sobre cómo un hombre clínicamente muerto pudo regresar con información que no tenía acceso a conocer.
Esas preguntas ya fueron respondidas, no con fe ciega, sino con documentación, con testimonios médicos, con la incomodidad verificable de personas poderosas que reaccionaron con una velocidad que solo tiene sentido si lo que Andrés sabía era verdad. La pregunta que persiste es más personal, más incómoda, más difícil de esquivar porque no apunta hacia afuera, sino hacia adentro. La pregunta es esta: ¿y yo qué hago con esto? Andrés Valadez lleva hoy una vida que no se parece en nada a la que tenía antes de aquel martes por la mañana en Monterrey. No tiene un cargo en ningún ministerio. No aparece en plataformas con miles de seguidores predicando sobre su experiencia. No vende libros, ni cursos, ni experiencias espirituales empaquetadas para el consumo digital. Vive en una colonia modesta al sur de la ciudad, en un departamento pequeño donde las únicas cosas notables son una biblioteca desordenada y una mesa de trabajo donde todavía escribe, todavía documenta, todavía ordena, con la metodología silenciosa del hombre que aprendió desde niño que los números no mienten y que la verdad no necesita adornos para sostenerse. Su madre, doña Carmen, vive con él ahora. Ella que oró durante décadas por ese hijo que nunca terminaba de entrar del todo a la fe, cocina cada mañana en esa cocina pequeña con la serenidad de quien sabe que sus oraciones fueron escuchadas de una manera que ninguna de sus expectativas habría podido anticipar. Andrés dice que la relación con ella es lo primero que cambió después de regresar. No de manera dramática ni con declaraciones emocionales. Cambió de la manera en que cambian las cosas cuando uno finalmente entiende su valor real, con más presencia, con más escucha, con la conciencia de que el tiempo no es un recurso infinito y que las personas que nos amaron cuando no éramos fáciles de amar merecen que les devolvamos esa deuda con atención genuina. Su fe hoy no se parece a la fe institucional que conoció desde adentro del ministerio. No tiene denominación, no tiene edificio. Se reúne con un grupo pequeño de personas en casas, a veces en la suya, a veces en la de otros, con Biblias abiertas y conversaciones que no tienen orden de servicio, ni ofrendas, ni pantallas LED. Andrés dice que al principio esa desnudez lo incomodaba, que había algo en él que seguía buscando la estructura, el protocolo, la certeza de que estaba haciendo las cosas de la manera correcta. Pero con el tiempo, aprendió que lo que vio del otro lado no tenía nada que ver con estructuras. Tenía que ver con algo mucho más simple y mucho más exigente al mismo tiempo, con la verdad de cada corazón frente a una presencia que no puede ser engañada. La Dr. Lucía Mendieta publicó finalmente su informe clínico 18 meses después del evento. Lo hizo en una revista médica especializada, con el lenguaje técnico y la sobriedad académica que su profesión exige, sin referencias espirituales ni conclusiones que excedieran lo que los datos podían sostener. Pero los datos eran suficientemente elocuentes por sí solos. El caso documentaba la inusual especificidad de la información verbalizada por el paciente durante la fase de recuperación post-reanimación, la rapidez atípica del retorno de conciencia y la imposibilidad clínica de explicar ciertos detalles dentro de los marcos neurológicos convencionales disponibles. El informe no decía que Andrés había tenido un encuentro con Jesús, pero decía, con toda la precisión del lenguaje científico, que lo que había ocurrido en esa sala de reanimación no cabía completamente en ninguna explicación existente. Cuando le preguntaron en una entrevista posterior si su experiencia con el caso de Andrés había cambiado su posición sobre la existencia de Dios, la Dorndra, Mendieta guardó silencio durante varios segundos antes de responder. Y lo que respondió fue esto, que ella seguía siendo una científica, que no podía hacer afirmaciones que excedieran lo que la evidencia podía sostener, pero que había algo en los ojos de Andrés cuando recuperó la conciencia esa mañana que no se parecía a nada que hubiera visto en 18 años de práctica clínica. No era el alivio del que escapa de la muerte, no era la confusión del que regresa de la anestesia, era, según sus propias palabras, la mirada de alguien que acaba de venir de un lugar que es más real que este, y que esa imagen
Admitió con una honestidad que claramente le costó algo pronunciar en voz alta. No la había abandonado desde entonces. En cuanto al ministerio, los movimientos comenzaron aproximadamente un año después del colapso de Andrés. No de manera espectacular, ni con titulares de prensa que nombraran causas directas. Así no funcionan estas cosas en el mundo de las instituciones religiosas con poder y abogados. Funcionan con renuncias discretas, con reestructuraciones administrativas anunciadas como decisiones estratégicas, con líderes que de repente sienten el llamado a tomarse un tiempo de descanso espiritual sin mayor explicación pública. Hay personas cercanas a esa congregación que afirman que ciertos cambios en la estructura financiera interna ocurrieron en ese periodo que no tienen ninguna otra explicación lógica que la existencia de información comprometedora que alguien, en algún nivel, tomó en serio aunque nunca lo admitiera públicamente. Andrés no reivindica eso como una victoria. Cuando se lo mencionan, responde con una calma que ya no parece construida sino genuina, que él no fue enviado de regreso para ganar una batalla institucional. Fue enviado para entregar un mensaje. Lo que los receptores de ese mensaje hagan con él es una responsabilidad que no le pertenece a él, sino a ellos, y que en última instancia no le pertenece a nadie en este plano porque hay una autoridad que ve en lo oculto y que no necesita la validación de ningún tribunal humano para ejecutar su juicio. Pero aquí es donde este caso deja de ser la historia de Andrés Valadez y se convierte en algo que le pertenece a cada persona que lo está escuchando. Porque la historia de Andrés no es excepcional en el sentido en que podría parecer. Es excepcional en sus detalles, en la especificidad de su experiencia, en la documentación médica que la respalda. Pero el escenario que describe no es excepcional. El escenario que describe existe en decenas de ciudades latinoamericanas. Existe en Guadalajara y en Bogotá, y en Lima, y en Ciudad de Guatemala, y en los suburbios de Miami, y en los barrios de Houston, donde las comunidades inmigrantes construyen sus redes de pertenencia alrededor de congregaciones que a veces son exactamente lo que dicen ser, y a veces son algo completamente diferente disfrazado con el lenguaje correcto y la música correcta y la promesa correcta. ¿Cuántos Andrés hay en esas congregaciones ahora mismo? ¿Cuántos hombres y mujeres que están viendo algo que no deberían ver, que están sintiendo algo que no cuadra, que están haciendo las preguntas correctas en el lugar equivocado y recibiendo las respuestas de siempre, que no cuestionen, que confíen, que la bendición llegará, que el pastor escucha a Dios de maneras que la congregación ordinaria no puede comprender? ¿Cuántos están siendo silenciados no con amenazas directas, sino con el mecanismo más efectivo que existe en la cultura latina religiosa? El miedo a perder la comunidad, el miedo a quedar afuera, el miedo a ser el que rompió la familia espiritual. ¿Y cuántos fieles latinoamericanos llevan años dando lo que no tienen porque alguien con un micrófono y una plataforma y un edificio impresionante les dijo que Dios lo requería, sin saber que ese dinero nunca llegó a ningún destino que tuviera algo que ver con el reino del que se habla desde el púlpito? Lo que Andrés vio en esos 4 minutos no fue un mensaje privado para su edificación personal. Fue una advertencia colectiva. Una advertencia para una generación entera de latinos creyentes que han confundido la lealtad a una institución con la lealtad a Dios, que han confundido el respeto a una figura humana con la reverencia que solo le pertenece a uno. Una advertencia de que hay una diferencia fundamental entre el pastor que se gasta el diezmo de la viuda en mármol para su oficina y el Jesús que en The Chosen se sentó a comer con los que nadie quería en su mesa y no cobró entrada. Los discípulos también fueron desacreditados, también fueron llamados locos, perturbados, peligrosos para el orden establecido. También enfrentaron instituciones religiosas que tenían demasiado que perder si el mensaje que ellos cargaban era escuchado por suficiente gente. Y sin embargo, el mensaje llegó.
Cruzó siglos y océanos y persecuciones y silencios institucionales y llegó hasta las manos de las abuelas latinas que lo guardaron en las páginas de sus Biblias y lo transmitieron a sus hijos y sus nietos con la fidelidad silenciosa de quien sabe que algunas verdades son más grandes que cualquier institución que intente contenerlas. El cielo es real. Eso no es una metáfora ni un recurso retórico, ni una promesa de marketing espiritual. Es lo que un contador de Saltillo, criado por una madre que lavaba ropa ajena, vio con una claridad que ninguna hipoxia cerebral puede fabricar con esa especificidad, con esa coherencia, con esa capacidad de verificación externa que dejó sin palabras a una cardióloga que había pasado 18 años sin necesitar a Dios para explicar nada. Y el cielo está gritando, no con catástrofes ni con señales en el cielo que los noticieros puedan capturar. Está gritando de la manera en que siempre ha gritado, a través de hombres y mujeres ordinarios que se encuentran en lugares inesperados, con una verdad que no pidieron y que no pueden guardar en silencio, aunque el silencio fuera la opción más cómoda y más segura. Los médicos confirman que Andrés Valadez murió durante 4 minutos. Los registros hospitalares confirman lo que la Obreta Paris Mendieta documentó. Los hechos confirman lo que él vio, con una especificidad que el azar no puede explicar y que la neurología no ha podido descartar. Ahora la pregunta no es sobre Andrés. La pregunta es sobre usted. ¿A quién le debe su lealtad? ¿Al hombre que sostiene el micrófono o al Dios que ve en lo oculto? ¿A la institución que le da pertenencia o a la verdad que le da libertad? ¿A la comodidad del silencio o al peso de lo que el cielo está gritando desde hace más tiempo del que cualquiera de nosotros lleva escuchando? Andrés Valadez entregó la advertencia que le fue dada, aunque nadie quisiera oírla. Lo que usted haga con ella es ahora su propia respuesta ante la misma presencia que él encontró del otro lado. Y esa presencia, puede estar seguro, tampoco necesita presentarse.